Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Fer? Bien, gracias. Buenas tardes a todos los que nos ven. Pues hoy vamos a platicar de la sesión 3 de los diálogos endocéntricos, el cambio, el aprendizaje y la evolución. ¿Qué nos puedes hablar de la introducción a estos temas? Ok, bueno, generalmente los primeros temas del grupo de diálogos endocéntricos abarcamos el tema de lo que es el aprendizaje, que es una cosa muy distinta a la enseñanza, ¿sí? Y aprendizaje, enseñanza y educación son tres cosas distintas, pero tienen el mismo fin. Y a veces, digo, en la psicología endocéntrica nos basamos mucho en la enseñanza. Que es otra cosa totalmente distinta. La educación, pues es la que te dan en casa, ¿sí? El aprendizaje es lo que te tienes que aprender en la escuela y la enseñanza es con lo que te quedas que te mostraron. Entonces, este tema, junto con el 2 y el uno, lo que hemos visto hasta ahorita, hablamos sobre qué es esto, porque la gente no está acostumbrada a mostrarse las cosas para tener un aprendizaje desde su propia percepción. En diálogos marcamos mucho, en todo lo que es la psicología endocéntrica, marcamos mucho que una cosa es la enseñanza y otra es aprender. El aprender es un proceso, ¿sí? Que tiene que ver con cómo se hacen las cosas, lo aprendes y lo vuelves a repetir una y otra vez. Y la enseñanza es cómo te enseñas tú las cosas, o cómo te las enseño yo a ti. Por ejemplo, yo te puedo dar una manzana y le doy una mordida y te doy una manzana y yo te enseñé algo y tú lo agarras y le das una mordida. Tal vez tú sigas probando la manzana y se te ocurra hacer un pie y luego me enseñas tú a mí un pie. ¿Me explico? Pero no te voy a explicar nada, simplemente te lo voy a enseñar, te lo voy a mostrar y tu enseñanza es tuya y tu aprendizaje es a partir de esa enseñanza. ¿Me explico? Son pequeñas cosas que cambian mucho porque pues en la enseñanza, ¿sí? La persona es responsable de lo que se muestra, de lo que se enseña. Explico, eso es de lo que asimila, ¿verdad? De lo que está pasando allá afuera. Desde ahí se tiene que empezar a enseñar la persona. Ella misma se enseña las cosas, se las muestra y cambia la manera en la que percibe, la manera en la que experimenta y en la manera que se termina de dar cuenta de las cosas. No es un modelo teórico ni académico, se tocan temas de neurología, se tocan temas de biología, de genética, de muchas cosas, pero para poder ilustrar desde dónde se está trabajando, no para que se lo aprendan. Mucha gente ha entrado y generalmente entra y dice, oye, ¿cómo dijiste esto de neurología? ¿Cómo dijiste? O sea, esta frase y esto, y digo, no, o sea, no traten de aprenderse lo que estamos haciendo aquí. Traten mejor de voltearse a ver, es entender que la observación propia de la percepción, la experiencia y la conciencia es lo que tú te vas a mostrar para aprender algo. Esos diálogos. Y desde ahí es de donde se habla. Se habla desde tu propia esencia, Ujú. lo que hablábamos la vez pasada en el video sobre lo que era el diálogo ontológico, pero aquí hablas de tu esencia. Hablas de la parte más significativa de la experiencia de vida, de tu conciencia y de cómo percibes las cosas. En ese orden es como se trabaja aquí. Y, es decir, incluso mucha de la teoría de la psicología endocéntrica surge desde la percepción y experiencia. Son diálogos porque no se trabaja nada específico. Ujú. Tenemos el grupo didáctico donde sí se trabajan cosas específicas de cada una de estas cosas que estamos platicando. Y está en la escuela endocéntrica que se trabaja más como escuela, ¿no? O sea, son módulos y más estructurados, sin dejar nada fuera. Ok. ¿Cómo fue dentro de diálogos el cambio contra el aprendizaje? Bueno, la gente cuando viene a consulta, ¿sí? Y también cuando está en diálogos en cualquier área del instituto, de la parte didáctica, pues la gente lo que quiere es dejar de sentirse como se siente. Aunque no esté sufriendo, el que se sienta mal o esté incómodo en una relación, etcétera, la gente quiere cambiar y no se da cuenta que todo el proceso de la vida es un cambio continuo, constante. Entonces, se le observa, se le hace observar, se le hace esta observación a la gente para que pueda determinar y decir, sí estoy cambiando constantemente,
pero la continuidad de lo que construyo con lo que percibo y la experiencia que construyo me lleva siempre a a sentirme de esta manera, como si las cosas no cambiaran, cuando en realidad ningún momento, en ninguna parte de la percepción de la experiencia y la conciencia se repite en nuestra vida. Entonces, todo este proceso, cuando la gente quiere cambiar algo, se le pone eso, porque una cosa es cambiar y otra cosa es que la persona empiece a observar cómo llegó a ese punto allí, ¿sí? A veces el mismo sufrimiento hace que la gente tenga más prisa por quitarse el sufrimiento que ver cómo están las cosas. Y a veces tenemos que trabajar primero quitar el sufrimiento para después empezar a ver cómo se construyó esa experiencia. Digo, las psicologías clásicas todas pues, manejan un inconsciente, un preconsciente, un entender tu pasado para entender tu futuro. Y me queda muy claro a través de una frase que dice Krishnamurti en uno de sus libros, una trilogía de libros que tiene, ¿sí? Que dice que el pasado son las necesidades, o sea, el futuro son las necesidades del presente y el pasado son los recuerdos, o sea, el presente, lo que pasó en el pasado está en el presente y el presente son las necesidades del futuro. Entonces, todo esto habla como si el ser humano ubicara una experiencia en un tiempo, ¿sí? Y a veces la experiencia en el tiempo nos ancla, es como tirar un ancla en el pasado y seguimos creciendo girando alrededor de eso. Y eso hace que la persona no se quiera enseñar a él mismo lo que hablábamos ahorita, por un lado, y por el otro su percepción está totalmente dirigida a ese pasado que no le deja experimentarse en el presente completo. Y eso significa que no se muestra el presente como es, explico, sino con una torre en el pasado. Ahí es de la psicología endocéntrica cuando hablamos de la construcción de la experiencia a través Ujú, de ese mismo anclaje. ujú, es correcto. A través de eso está construyendo su experiencia. A través de eso está construyendo su experiencia. Pues no la experiencia, se llama experimentación, es un paso intermedio entre la percepción y la experiencia. O sea, es cuando todos nos generamos o generamos escenarios posibles con cómo nos sentimos y que cuando venga le voy a decir y no sé qué, y me voy a cuidar, y hay que, o sea, todo eso que no ha pasado, sí es una química de algo que no está en la percepción, está adentro, no es algo que es una experiencia, o sea, es algo que estás construyendo, pero toda esa experimentación como tal sí tiene una química que pasa en el cuerpo y que pasa en el cerebro. Y hay que ver que el cerebro, pues de alguna manera, si tú visualizas, para el cerebro está pasando, si tú te imaginas, para el cerebro está pasando, si tú recuerdas cosas en el pasado, para el cerebro está pasando, si tú futureas, sí, para el cerebro está pasando, siempre y cuando es en términos de imágenes. Y se genera y se activa el sistema endocrino y se genera una experiencia, aunque esta en tu entorno real no exista como tal. Y todas esas son impresiones de experiencia, tanto la experimentación como la experiencia. Y la experiencia, pues es sí, en sí lo que sí está pasando. Y de ahí, simultáneamente, es la experiencia consciente y también hay una conciencia de lo que se percibe. Esta especie de triangulito de triada es una impresión. Cada vez que se vive esto, se imprime algo en nuestro sistema nervioso, Ujú. ¿ok? Y eso es lo que nos enseñamos. Este triangulito se imprime cada 50 milisegundos, que es lo que dura el presente para el cerebro. O sea, un segundo lo divides en 1050 pedacitos, es lo que dura el presente. Entonces, pues en las terapias del aquí y el ahora, al tocar el tema del aquí y el ahora y del presente y todas esas cosas, pues es como querer cambiar ir al cine y querer cambiar el final de una película, porque realmente te tendrías que meter al editor, Ujú. el que hace la película, y editar tú tu final y editar tú tus cosas. Eso es un trabajo que se hace aquí. Esa parte, ¿sí? Es la enseñanza. Yo le enseño a la gente, mira, esto es la percepción, así funciona, esta es la experiencia, esta es la conciencia, ¿sí? A veces mucha gente se centra todo en la conciencia, o sea, hay conciencia de juicio y valor y hay conciencia de la conexión con todo, pero finalmente la conciencia la utilizamos dentro de los cursos y la terapia donde dice uno, ya me di cuenta. Ujú. Sí, y uno dice, ya me di cuenta de esto, y hasta se le pregunta, ¿y cómo te sientes? ¿Y qué vas a hacer? Y todas esas cosas. Y a los 3 meses o al otro día ya está igual. Si tú dices que no aprendió, o su conciencia no le dio, o se está haciendo tonto, y no, en realidad es que la conciencia, ¿sí? Es todo aquello que es, finalmente, pero hay una inercia química de la conciencia. Para que una persona tenga conciencia,
hay un proceso metabólico en su sistema endocrino. Y eso son velocidades también en las que una persona se da cuenta o no, hasta 2 días después o 3. Y también la experimentación junto con la experiencia son procesos químicos dentro del cuerpo, igual que la transformación de la percepción en la experiencia. Entonces, todo esto se imprime en tu sistema nervioso y se generan algo que aquí llamamos neuropolíticas. Esas neuropolíticas son las maneras en las que respondes cada 50 milisegundos al ambiente. Estas están cotejadas a su vez por una parte un registro genético y por todas las impresiones de experiencia intrauterinas y todas las impresiones de experiencia neuroumbilicales. Todas estas, junto con el nacimiento, las emociones y todas las que tengamos de vida, van formando una estructura en nuestra cabeza, que son las neuropolíticas, y que es con lo que nos manejamos afuera, como nos relacionamos emocionalmente afuera, y que se van acotejando y nos van diciendo, esto es verdad, esto que ves y esto que lo sientes es verdad. ¿Sí? O sea, la verdad es algo que se experimenta, es algo que la conciencia a partir de lo que se experimenta construye, ¿sí? Algunos datos mentales, o sea, algunos factores significativos en la cabeza, de significados, cosas de esos material que son simbólicos, final de cuentas. Todo este proceso, cuando pasa algo, si todavía que te das cuenta, está la inercia química de todo esto. O sea, tú aunque te des cuenta, es como va un carro a 200 frenas, pues se va a parar 200 metros más adelante, no se para luego, luego. Ya que esté parado, ahora sí volteas para ver a dónde le va. Este es el proceso de enseñanza. Ok. Y dentro de este proceso, el percepto, ¿en dónde entra en esta Bueno, construcción? el percepto hay dos conceptos del percepto. El por todos conocido que es percepto con C, que significa o que es todo lo que estoy viendo afuera, que ese es el percepto. Y la percepción con S significa per se de latín, que viene por sí mismo. Es decir, lo que veas afuera, lo que te pase en tu entorno, o lo que te des cuenta, llevas a lo mismo. O sea, tú vas a un psicólogo, trabajas, vas a un curso, vas a esto, vas al otro y siempre terminas donde mismo. Ese es un percepto. Hay perceptos de experiencia, o sea que la gente se termina sintiendo en diferentes situaciones, con diferentes personas, se termina sintiendo igual. Hay gente que en diferentes situaciones externas termina percibiéndose de la misma manera que siempre, aunque haya hecho cosas distintas. Y hay gente que aunque recorra procesos de aprendizaje, que se da cuenta de muchas cosas, que es la conciencia, siempre termina dándose cuenta de lo mismo. Son tres tipos de perceptos. Muy bien. En esta parte ya vimos el cambio contra el aprendizaje, lo que es la enseñanza. ¿Cómo hace el aprendizaje contra la enseñanza? Bueno, el aprendizaje es lo que se vive afuera. La enseñanza es lo que se ve en diálogos. Si en diálogos platicamos, vemos un tema, sí se tocan cosas específicas de neurología, de filosofía, de muchas cosas, y se da un librito, ¿sí? Un librito en cada sesión, pues donde viene la bibliografía, donde vienen los autores, donde vienen los centros de investigación, donde vienen filósofos, todo se da ahí, más parte de lo que se está enseñando, la enseñanza y lo que se platica, lo que se dialoga, se lleva a cosas importantes. Hay una recepción de todos, hay un incremento de inteligencia y empezamos a ver las cosas de otra manera. ¿Qué pasa? Que el aprendizaje no es ahí. Aquí es la enseñanza. Y afuera la persona contacta de otra manera con las cosas por la enseñanza, por cómo se enseñó aquí las cosas. Y el aprendizaje es que las empieza a ver de otra manera afuera, se empieza a percibir o empieza a percibir las cosas de otra forma, se empieza a experimentar y a sentirse de otra forma en las experiencias y de alguna manera empieza a ver las cosas de otra manera. Ese proceso es el de aquí. El aprendizaje es afuera y la enseñanza es aquí adentro. Cuando la enseñanza aquí adentro modifica algo de tu esquema de la percepción, experiencia y conciencia, vienen otras formas de verlo de afuera y es donde ocurre un aprendizaje. El aprendizaje eh, no lo quisiera dejar así como que aprendió algo, simplemente pasa algo, lo ves de otra manera y sigues en el flujo de enseñarte las cosas de afuera de otra manera. Ok, es esta parte como desde percibir desde adentro y observar afuera y observar hacia Sí, afuera. bueno, en el trabajo normalito de cualquier módulo que vayamos a ver, siempre el trabajo es observarte qué pasa contigo cuando está ocurriendo algo de afuera. Sí, o sea, generalmente la gente volteamos a ver afuera qué está pasando y queremos resolver y creemos que tenemos que hacer algo afuera para resolver las cosas. Creo que en muchos casos podría darse que sí podemos hacer cosas. Sin embargo, si lo que estamos haciendo es para quitarnos un sentimiento negativo,
¿sí? O ir a buscar un sentimiento negativo, lo primero que tenemos que hacer es saber seleccionar qué queremos sentir para lo que queremos lograr o alcanzar. Es como cuando alguien lee un libro, que se los pongo mucho de ejemplo. Digo, hay gente que lee el libro porque está de moda. Hay gente que lee el libro porque se aprende y escribe cosas. Hay gente que lee el libro observando qué surge de su persona, qué se le ocurre cuando está leyendo el libro. Creo que las tres formas de leer son buenas, pero creo que la que te lleva a encontrarte contigo es la mejor, porque un libro finalmente es la memoria de alguien, ¿sí? Que nos puede ayudar, nos puede dar luz de muchas cosas. ¿Y qué nos puedes decir de la evolución? Bueno, el proceso evolutivo lo podemos voltear a ver en cualquier parte, en la fruta, en el pasto, en la gente, en los animales. Todo ser vivo tiene un proceso evolutivo. Dicen que hasta los cristales tienen un proceso evolutivo, ¿sí? Aunque sean materia inerte o que tienen una química no orgánica. Entonces estamos hablando que el proceso evolutivo tiene tres fases importantes. La primera es la recepción. ¿Sí? La recepción se da a cabo de acuerdo en el ambiente, ¿sí? Donde se modifica la manera en la que se mueve en el ambiente, modifica también su gen, modifica su organismo y modifica todo su aparato este de la percepción, la experiencia y la conciencia. Cuando la gente recibe todo eso, entonces, de su ambiente, es una recepción, entonces surgen primero la migración, se migra a otra parte mejor. Y en esa migración y llegar a otra parte existe una capacidad de adaptación. Y en esa capacidad de adaptación surge lo que son habilidades y capacidades nuevas. Ese es un proceso de evolución. Esa habilidad, ese moverte hacia a la capacidad y a esa habilidad nueva por moverte en una adaptación, eso es el incremento de inteligencia, que sería la segunda parte. Y la tercera parte es que ya estando ahí, pues hay otras cosas en el entorno que te llevan a recibir otra cosa y a generar o ampliar tus habilidades y capacidades a través de la adaptación en ese momento y vuelves a migrar. El proceso va acompañado así. Recepción, hay un incremento de inteligencia con lo que recibí, que ahora entiendo y veo y experimento de otra manera y tengo capacidades y habilidades. Y luego de ahí viene otra recepción que se llama fusión con el ambiente, con el que está en el entorno, para generar otra nueva recepción y así incrementada. Si lo queremos ver así, funciona hasta en las neuronas. Las neuronas reciben una señal, llega al cuerpo somático y sale otra señal. Es recepción, incremento de energía dentro de la neurona y luego viene un disparo. Ese proceso está en todas las partes de los procesos de evolución de cualquier ser vivo. Es una recepción, incremento de inteligencia y una fusión. Muy bien. ¿Algo más que deseas agregar para cerrar con este tema? Pues yo creo que diálogos no trata de aprender algo, o sea, en cuanto a una técnica, en cuanto a resolver un problema, en cuanto a algo de neurología o algo de psicología. Diálogos endocéntricos es hablar sobre un tema específico donde se trae un material para el trabajo y creo que lo más rescatable es lo que nos enseñamos todos dentro de ese dialogar y que se vuelva al origen, que el origen de todos los procesos pues es el ser humano. Ok, muy bien, gracias Hugo. Nos vemos en la próxima para hablar de la sesión número 4. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.